había antes de que este imperio se formara, por qué fue tan importante este imperio, ¿vale? Entonces, primero, ¿dónde surgió? ¿Dónde surgió? ¿Qué había antes de ser un imperio? ¿Qué había antes del, del imperio? ¿Qué había antes del imperio? ¿Por qué fue tan importante este imperio? ¿Por qué fue tan importante? Este es mi problema cuando grabo, las fuertes prisas que están haciendo. Pero bueno, es como un ASMR casero, por decirlo así. Vale, la tercera parte del video va a ser el fundador. Vamos a hablar acerca de quién fue el fundador. En este caso fue Sargón de Akkad. Estaremos viendo quién fue, obviamente. ¿Quién fue este famoso personaje? ¿Cuál fue su historia? ¿Cuál fue su historia? ¿Qué logró? ¿Qué logró? Vale. Lo hice, estaba pensando en que, o sea, hacerlo así como lo estoy haciendo y sacar preguntas. Es como para que quede un poquito más claro el contexto de todo el imperio, la explicación del imperio. Y también es un poco más fácil porque es mucho tema que cada imperio tiene. Entonces queda como mejor organizado así. Vale, el cuarto punto va a ser sobre las características del imperio. Características. En las características tenemos, bueno, el idioma oficial, cómo era su administración, en qué se basaba su economía. Entonces, pongámosle acá idioma. Idioma oficial. Su administración. Su administración. ¿En qué se basa su economía? Coloquemos economía. Economía. Vale, eso en cuanto a las características. El quinto punto, los aportes y el legado que este imperio dejó. Aportes y legado. En aportes y legado estaremos viendo obviamente cuál fue su mayor aporte, qué influencia cultural tuvo, qué innovaciones militares introdujo. Todo eso hace parte de los aportes que este imperio dejó. Entonces, su mayor aporte. Su mayor aporte. Está pasando un bus. ¿Qué influencia cultural tuvo? Entonces, influencia
Y por último tenemos por qué cayó este imperio. ¿Cuáles fueron algunas de las causas por las que este imperio tuvo su decadencia o cayó? ¿Por qué cayó el imperio? Vale. Bueno, vamos a comenzar entonces con la introducción. Vale, entonces, bueno, yo siempre divido. Bueno, entonces número 1, la intro. Entonces la primera pregunta es, ¿qué fue el imperio acadio? Entonces el imperio acadio fue el primer, o bueno, fue para muchos historiadores y muchas fuentes, y dice que fue el primer gran imperio de la historia. Primer gran imperio de la historia. Fue fundado en la región de Mesopotamia, lo que es actualmente Irak. Mesopotamia, lo que se conoce como actual Irak. Actual Irak. Y fue alrededor del 2334 antes de Cristo. Este imperio marcó un hito en la historia humana al ser la primera vez que un líder logró unificar bajo un solo gobierno a varias ciudades, estados independientes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el imperio antes, bueno, no me estoy adelantando, el imperio en sí eran varias ciudades, estados independientes. Lo que hizo este gran fundador fue unificar todas esas ciudades, estados en un solo gobierno. Entonces, esta fue una de sus principales características, por decirlo así: unificar las ciudades, estados en un solo gobierno. En un solo gobierno. Vale. Y aparte de esto, su creación sentó las bases para lo que más tarde se conocería como un imperio, el cual pues es un sistema político centralizado que controla vastos territorios y diversas culturas. Entonces sentó las bases. Vale, entonces tenemos en primer lugar que fue el imperio acadio. Fue el primer gran imperio de la historia. Lo dicen muchos historiadores, muchas fuentes. Por otro lado, fue fundado en la región de Mesopotamia, lo que actualmente se conoce como Irak, y fue alrededor del 2334 a.C. Su principal característica fue unificar las ciudades-estados en un solo gobierno, o bajo solo gobierno, y su creación sentó las bases para lo que más tarde se conocería como un imperio, que pues es un sistema político que controla varios territorios y diversas culturas. Vale, ahora estaremos, ya fue que fue algunas de sus características, de más o menos de qué se trataba el imperio. Ahora vamos a ver quién lo fundó. Entonces, el segundo punto de la intro: el imperio acadio fue fundado por
para los futuros imperios que fueron surgiendo. Y también pues fue un imperio bastante, como les digo, bueno, sí, enorme, pero gobernó durante poquito tiempo. Pero pues sí, lo que hizo fue un impacto significativo para futuros imperios, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la duración, duró 180 años. Nació o surgió en el año 2334 antes de Cristo, y aproximadamente su caída fue en el 2154 antes de Cristo. Vale, vamos ahora con el segundo punto. Ya como tal, el segundo tema general, que es el contexto histórico. Entonces, en el contexto histórico tenemos dónde surgió. Vale, el imperio surgió, pues sabemos, en Mesopotamia. El imperio surgió en Mesopotamia, perdón, una región ubicada entre los ríos perdón, Tigris y Éufrates, en lo que actualmente se conoce como Irak. Vale, esta región es conocida como la cuna de la civilización. Cuna de la civilización. Pero ¿por qué se conoce como? ¿O por qué se le conoce o se le llama la cuna de la civilización? Porque fue allí donde surgieron algunas de las primeras ciudades y sistemas de escritura de la historia. Primeras ciudades y sistemas de escritura. Vale. Entonces, ¿dónde surgió? Surgió en Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, y es lo que actualmente se conoce como Irak. También esta región se conoce como la cuna de la civilización, porque fue allí donde surgieron las primeras ciudades y sistemas de escritura de la historia. Vale. Ahora vamos a ver qué había antes del imperio. ¿Qué había? ¿Será que aquí nos cabe? No, yo creo que me va a pasar aquí al otro lado. Veamos qué había antes del imperio. ¿Qué había? ¿Qué había antes? Vale. Antes del imperio, antes de que se formara este grandioso imperio acadio, Mesopotamia estaba dividida en ciudades-estados independientes. Entonces, Mesopotamia se encontraba dividida en ciudades y estados, ciudades-estados independientes. Como cuáles, como Uruk y Lagash. Vale. Entonces estas ciudades eran culturalmente avanzadas,
esas ciudades bajo un mismo gobierno. Vale. Ahora la pregunta es, ¿pero por qué fue tan importante el Imperio Acadio? Vale, aunque bueno, creo que no me va a caber por aquí. La importancia, ¿por qué fue tan importante? Vale, en primer lugar, pues porque fue el primer intento exitoso de crear un imperio centralizado. Entonces, primer, primer, primer intento en crear un imperio centralizado. Vale, entonces fue importante porque fue el primero en crear, o fue el primer intento en crear un imperio centralizado. ¿Qué significaba esto? Pues como les dije anteriormente, consistía en que se iban a unificar todas esas ciudades-estados bajo un solo gobierno. Que eso fue lo que Akkad o Sargón de Akkad logró. Vale, y lo segundo, que fue también muy importante, fue que se estableció una lengua oficial, que era el idioma acadio. Vale, se estableció una lengua oficial que era el idioma acadio. Y pues, ¿qué pasó? Al establecer este idioma, pues ayudó a integrar culturalmente a diferentes regiones del imperio. Ya con un idioma oficial, pues ya todos iban a entender. Y culturalmente, pues se sabe que cuando, incluso actualmente, cuando uno aprende otro idioma, ya sea inglés, alemán, francés, el que sea, pues ya uno se puede integrar porque ya conoce el idioma y pues lo va a hacer más, ¿cómo se llama? Como más familiar estar ahí y aprender de esa cultura. Pues lo mismo pasó acá, se estableció una lengua oficial y esto pues ayudó a que todas esas diferentes regiones pues se juntaran o se unieran al imperio. Vale, entonces bueno, vamos a hacer un repaso así que había antes. Se sabe que fue en Mesopotamia. Sí, surgió en Mesopotamia, eran ciudades-estados independientes, como cuáles, como Uruk y Lagash, que eran ciudades culturalmente avanzadas. ¿Avanzadas en qué sentido? En sistemas de escritura, arquitectura, agricultura y comercio. Vale, ahora, pero ¿por qué fue tan importante ese imperio? Porque fue el primer intento en crear un imperio centralizado, el cual pues iba a juntar todas estas ciudades estados independientes en una sola, bajo un solo gobierno, bajo un solo gobierno, que fue lo que logró se me olvidó el nombre. ¿Qué fue lo que logró? Oh, no puede ser, Sargón de Akkad. Vale, y lo segundo, establecer una lengua oficial. ¿Cuál era? El idioma acadio, para integrar culturalmente a diferentes regiones al imperio. Listo. Bueno, ahora sí vamos con nuestro tercer punto, que es ya hablar de el fundador
eso, sino que también se caracterizaba por ser una persona con una habilidad para organizar y administrar bastante exitosa, que pues imagínense poder organizar y sobre todo tener esa habilidad para unir todas esas ciudades, estados independientes en una sola, pues era alguien con mucha organización y administración tremenda para poder lograr hacer eso. Entonces tenía buena organización y habilidad y habilidades habilidades y perdón acá, organización, habilidades y administración vale. Entonces quién fue Sargón de Akkad? Fue el fundador y primer gobernante del Imperio Acadio. Fue una figura importante de la historia antigua, no solamente por sus conquistas militares, sino por tener una organización, tener las habilidades y administración correcta para unificar todas esas ciudades, estados independientes. Vale, ahora vamos a hablar un poco de su historia. ¿Cuál fue su historia? Y por último, lo que logró. Vale, entonces su historia. Hay bastantes leyendas, mitos, relatos que dicen que fue abandonado por su mamá en un río cuando era bebé, y dicen que fue un jardinero quien lo rescató, y pues esta persona lo crió considerándolo como su propio hijo. Entonces por eso fue que al comienzo les decía que pues esta historia es su pasado. La historia de su pasado pues como que lo llevó a superarse y lo convirtió en un símbolo de liderazgo y una determinación exitosa. De hecho, dicen que, bueno, no sé si eso fue lo que realmente lo impulsó, porque si ustedes se ponen a dar cuenta, pues sí, muchas personas que nacen con con un pasado muy triste, pues son las personas que salen adelante, como que eso les da como fortaleza para luchar y conseguir lo que quieren. Y pues en el caso de él, pues consiguió expandir un imperio que fue el Imperio Acadio, pues gran extenso que fue el imperio, y sobre todo pues lo que se le reconoce mucho que era su organización, habilidad para unificar todas esas ciudades que estaban independientes, y sobre todo que no eran ciudades, por decirlo así, como que se eran como unidas, como decir ciudades independientes pero unidas, no, sino que se mantenían en conflicto interno por recursos, por poder. Entonces pues siempre su historia fue bastante triste, pero gracias a eso fue que él logró crear o superarse y lograr crear este imperio. Vale, y por último tenemos sus logros. Primero, pues lograr unificar las ciudades-estados bajo su dominio. Creó el primer imperio de la historia. Expandió su territorio hacia el norte, lo que actualmente es Siria, y hacia el este, lo que actualmente es Irán, perdón. Primero Siria y lo último Irán, lo que actualmente se conoce como eso. También estableció un gobierno central. Bueno, voy a anotarlas porque después se me pasan. Unificar
naciones estados. Fue el primer logro. El otro, crear el primer imperio de la historia. Expandir su territorio. Expansión del territorio hacia el norte, la zona norte, que era lo que actualmente se conoce, actual Siria, y al este, lo que se conoce actualmente como Irán, actual Irán. Vale, estableció un gobierno centralizado. Gobierno centralizado. Este ventilador sí suena duro. Y estableció también un idioma. Idioma académico oficial. Sus logros. Vamos a poner acá. Uy. Logros. Vale. Entonces, nuestro tercer punto. El fundador Sargón de Akkad. ¿Quién fue? Fue el fundador y primer gobernante del Imperio Acadio. Fue una figura importante de la historia antigua. Tuvo una excelente organización, habilidad y administración. ¿Cómo es su historia? Bueno, la mamá lo abandonó. Lo que muchos relatos y mitos o leyendas cuentan fue que su mamá lo abandonó en un río cuando era bebé y fue rescatado, y esa persona lo crió como su propio hijo y lo ayudó a superarse, y él mismo también se superó, y pues gracias a ese pasado triste que tuvo, pues salió adelante y logró crear lo que vamos a ver en sus logros, que fue unificar ciudades y estados. Creó el primer imperio de la historia. Tuvo una expansión del territorio desde en la parte norte, que es lo que actualmente se conoce como Siria, y en la parte este, que es lo que actualmente se conoce como Irán. Estableció un gobierno centralizado, o sea, todas esas unificación de ciudades estados estaban bajo su dominio, y estableció un idioma oficial, que fue el idioma acadi. Vale, eso en cuanto a Sargón de Akkad, el fundador del imperio. Vale, ahora nuestro cuarto punto. Cuarto punto fue las características. Ya hemos estado hablando mucho pues de ellas. Fue la primera, si no estoy mal. Características. Idioma oficial. Bueno, el idioma oficial, el idioma acadio, se convirtió en la lengua oficial del imperio, aunque el sumerio sigue utilizándose en contextos más que todo religiosos y culturales. Vale, entonces su idioma oficial, ya, idioma acadio, idioma acadio. ¿Y qué pasó con el sumerio? Se utilizaba en religioso, más que todo en la parte religiosa y cultural. Vale, entonces bueno, eso en cuanto a la primera característica, que fue el idioma acadio, y el sumerio se utilizaba más que todo en la parte religiosa y cultural. Otra parte fue cómo fue su administración. La administración pues estableció un gobierno centralizado con funciones que supervisaban
basaba su economía. Principalmente pues se basaba en la agricultura. También comercio, por supuesto, comercio. Y también decía que también se basaba en los tributos que las ciudades conquistadas debían pagar. Entonces, tributos, vale. Entonces, la primera característica del imperio fue: se estableció un idioma oficial que era el acadio. ¿Y qué pasó con el sumerio? Pues se utilizaba más que todo en la parte religiosa y cultural. En cuanto a la administración, pues la tenía clara. Logró un gobierno centralizado, todas las ciudades-estados bajo su dominio. Y en cuanto a la economía, eh, se basaba principalmente en la agricultura, en el comercio y en los tributos que las ciudades conquistadas debían pagar. Vale. En cuanto a características, pues sí, ya uno lo va viendo a medida que va avanzando el video, ¿no? O la explicación. Ahora vamos a ver, no, aquí ya se acabó el quinto punto, que fue los aportes y legado. Aportes, y legado. Bueno, ¿cuál fue su mayor aporte? Su mayor aporte pues fue haber creado un sistema de gobierno centralizado, y más que todo fue, o sea, primero gobierno centralizado. Ese fue su mayor aporte. Y lo segundo, que fue o que sentó las bases para futuros imperios. Para futuros imperios. Y también pues su lengua, su nuevo idioma, pues
Entonces nos faltaría innovaciones militares. Bueno, eso también fue otro, se podría decir que otro logro también, que fue crear ejércitos profesionales, los primeros ejércitos profesionales de la historia. Ejércitos profesionales. Ejércitos profesionales de la historia. Y lo que pues le permitió obtener más terrenos y y extenderse más, tener mayor extensión, ¿vale? Entonces su aporte y legado, su principal aporte o su mayor aporte fue el gobierno centralizado, y esto pues hizo que ayudara o hacer, o no tanto hacer, sino que asentar las bases para futuros imperios. En cuanto a influencia cultural, pues dejó el arte y la literatura acádica no, ¿qué? Acadias, y entre esas pues la epopeya de Gilgamesh, que se fue transmitiendo a lo largo de los siglos. Y en cuanto a los militares, pues fue el primero en tener ejércitos profesionales de la historia, y esto pues le ayudó a obtener mayor territorio, a tener una mayor expansión, ¿vale? Por último tenemos lo que esto ya, y por último tenemos por qué cayó el imperio, algunas de las razones por las que el imperio acadio cayó. Como siempre lo digo, hay muchas razones. No así por una, por dos, no, son bastantes, pero algunas de las principales se las voy a explicar acá. Fue que hubieron unos factores tanto internos como externos. La primera fue pues en el momento de que Sargon murió, pues ustedes saben que como que cuando se va a salir pues ya como que no hay como un camino a seguir, ¿no? Como que no hay quien domine. Entonces pues eso ocasionó que pues empezaron otra vez así como conflictos internos, y eso en cuanto a internamente, también problemas de sucesión. Entonces pues eso afectó. Lo segundo fue también que problemas externos, ya muchos imperios, muchos pueblos vecinos como los Guti, se habla mucho en varias fuentes, leí que pues ellos aprovecharon esa debilidad interna que tenían para atacar y saquear las ciudades acadias. Entonces pues todos esos factores, tanto internos, conflictos internos, externos, pues fue acabando con el imperio poco a poco. Y ya para terminar pues más o menos fue alrededor del año 2154 para ya ir terminando o finalizando este imperio. Más o menos para ese año fue que ya ocurrió su caída como tal, y ya terminó el imperio. Entonces pues bueno, el sexto punto pues no sé, problemas, factores internos y externos que fueron debilitando ese imperio, debido a la muerte de su líder, de la persona que los dirigía y como que les daba ese camino a seguir. Siempre pasa, de hecho en la vida cotidiana pasa mucho. Cuando alguien se muere, digamos, no sé, de pronto tu mamá o tu papá o alguien que es muy significante para ti, que tú dices, no, si yo lo sigo, cualquier persona, pues siempre se trata de acabar, ya sea la familia o más hasta en los grupos
de los amigos siempre va a haber un líder. Entonces se va y no simplemente se tiene que morir, sino que ya sale ahí como que ya ese grupito como que se acaba. Entonces pues siempre vienen esos problemas, ¿no? Y bueno, 6 no escribí nada, voy a poner acá fin. Fin. Y bueno, espero que te haya gustado, que hayas aprendido bastante